Bueno, buenas tardes, ¿cómo le va, alumnos? Qué bueno que ya se van incorporando un poco más. La idea es continuar con este apunte que es muy interesante. Siempre la gente de FISO, que es una institución a nivel, digamos, Latinoamérica, trabaja mucho con temas muy puntuales, casos de ergonomía, todo lo que es incendio. Es un ente que capacita mucho desde de todo punto de vista, está capacitando ahora con el tema de prevención RT, y por medio de prevención RT uno puede acceder a algunos cursos muy interesantes, ¿no? Entre ellos ergonomía, entre ellos, como le decía recién, ahora sí me llegó una invitación también por otro tipo por varios temas. Algunas veces uno puede acceder a la plataforma, algunas veces no, como le está pasando ahora con que yo le adelanté la clase y en eso pasa también muchas veces con esos cursos de FISO. Son muy interesantes, pero hay que tener el tiempo muchas veces para poder presenciarlo o escucharlo o loguearse virtualmente, que se cruza algunas veces con los horarios de clase de la universidad. Entonces, mientras lo puedan aprovechar, hay otras cosas que también ya le voy a pasar en otra jornada, pero fíjense que nosotros habíamos dejado en esta parte de la legislación. Cronograma normativa, sabemos que la normativa, la 886, es la que dio vuelta todo, era muy importante porque la 295 estaba muy sola. Entonces la 886 ha hecho de que podamos trabajar de una manera este, muy consensuada, ¿no? Consensuada con la gente del gremio, con la gente de la patronal, el empleado y nosotros, para poder mejorar estos puestos de trabajo. Fíjense, dice, repasemos un poquito de definición del concepto de ergonomía. La ergonomía es un término aplicado al campo de los estudios y diseños como interfaz entre el hombre y la máquina para prevenir la enfermedad y el daño, mejorando la realización del trabajo. Dice, es el vínculo, la interfaz entre el hombre y la máquina. Y en otros conceptos habíamos dicho que la máquina tiene que amoldarse al hombre, no el hombre a la máquina. Significa que tenemos que ya romper estos mitos de tener en cuenta siempre la maquinaria viene de esta manera, entonces tenemos que conseguir operarios para con estas características, porque bueno, justamente es necesario modificar, hacer trabajo de ingeniería en caso de que no se lo pueda solicitar o pedir a las maquinarias, a los dispositivos de donde son los fabricantes, los proveedores, pero se consigue. O sea, el concepto de ergonomía no es porque estemos aplicando nosotros acá en Argentina, sino en todo el mundo se ha desarrollado. Siempre nosotros somos o copiamos todo lo que es de España o todo lo que es de Estados Unidos. En cuanto a la parte química, todos los valores límites de dosis están vinculados con instituciones a nivel al país de Estados Unidos, toda reglamentación siempre la manejamos desde ese punto de vista, porque bueno, este, tenemos que entender que a medida que nos vamos acomodando al nivel mundial, vamos obteniendo estos tipos de logros, como decía acá, la interfaz entre el hombre y la máquina. De esa manera, es nuestra responsabilidad también que esa interfaz sea la mejor, ¿eh? La más consensuada. ¿Por qué digo la más consensuada? Porque ya hemos dicho, hemos repetido varias veces que la ergonomía la hacemos entre varios profesionales, no solamente la que hace la higiene y seguridad o el ergónomo, el médico, el supervisor, el jefe de la planta. De esa manera, y bueno, la gente que trae muchas veces que trabaja o estudia específicamente lo que es ergonomía, o terapistas ocupacionales, o sea, es una manera de ser multidisciplinario el punto ergonómico. Pero bueno, quizá la parte principal nos compete a nosotros, nos vincula al trabajador, porque nosotros
con ellos. Si estamos en un servicio de higiene y seguridad, ya sea interno o externo, a nosotros nos permiten compartir con esa persona, ¿no? Resolución 295 del año 2003, fíjese, anexo 1, dice trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. El trastorno musculoesquelético, el TMS, dice, se reconocen los trastornos musculoesqueléticos relacionados con trabajo como un problema importante de salud laboral que pueden gestionarse utilizando programas de ergonomía para la salud y la seguridad. Hay muchos trastornos musculoesqueléticos desde donde los miremos en cuanto a la actividad laboral, ya sea de las tres ramas fundamentales que siempre dijimos, las 351, lo que es industria, comercio, la 911, que es el rubro de la construcción, y la 617, que es todo el agro, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, estos tres pilares de las actividades principales, llamemos minería y trabajos en la intemperie, también otra actividad que son totalmente, digamos, incorporan todos los conceptos porque saben que tienen todos los riesgos, ¿no? Esa industria clase C o empresas tipo clase C, en donde tienen todos los riesgos, no miden ni están dudando si tienen el riesgo ergonómico. Directamente lo consensúan y lo ponen a aplicar. Eso siempre ha sido así, siempre uno que tuvo la posibilidad de estar en la actividad minera por 4 años y medio, 5 casi, ha visto y ha observado muchas cosas que se solicitan a nivel nacional. El gerente de minas duplica la apuesta y en vez de solicitar por ejemplo, un profesional o dos profesionales de higiene y seguridad o de prevención, ponen el doble siempre, ¿no? Porque dos personas ven más que uno, o sea, siempre están reforzando de esa manera y para que también trabajar en conjunto. Por eso de ese tipo de modo de querer ahorrar, no se ahorra si se está previniendo en accidentes. Hay una inversión más que una pérdida o unos gastos en cuanto a higiene y seguridad y en cuanto a lo ambiental también, ¿no? Cuando hablamos de minería se habla mucho de ambiental. El término de trastorno, dice musculoesquelético, se refiere a trastornos musculares crónicos de los tendones y en alteraciones de nervios causados por el esfuerzo o los esfuerzos repetitivos, ¿no? Tareas repetitivas que uno realiza, que muchas veces estamos en una industria textil donde están las cosedoras, donde están todas las máquinas de coser y es repetitivo el trabajo que hacen muchas veces con la máquina, si tiene pedal o no tiene pedal, el coser las prendas y moverse en un ambiente muy limitado muchas veces, en un asiento también totalmente fuera de antiergonómico, todas esas cosas, no solamente de la parte textil, una persona que se sube a un tractor y ese tractor está transmitiendo todas las vibraciones y ese asiento del tractor también está totalmente destruido y en ningún momento se ve la forma de poder volver a tapizar esos asientos, a hacerlos confortables. Entonces todas esas cosas son transmitidas por ese esfuerzo repetitivo, grandes fuerzas o posturas extremas, movimientos rápidos, estrés por contacto y vibraciones, ¿no? En esos seis características del riesgo o del agente, se ve que están los trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Con estrés por contacto, vibraciones, todo está ligado, todo está relacionado con la resolución 295, en donde nosotros tenemos que empezar a trabajar en cuanto... faltaba acá el de baja temperatura. Fíjese que la baja temperatura también predispone al trabajador con un cierto carácter, o incluso las altas temperaturas que tenemos también en La Rioja, en la época, en los 4 o 5 meses que ya van a comenzar desde el mes de octubre, noviembre, y recién desgraciadamente nos abandonan en marzo, abril, genera ese estrés también, pero
muchas veces se menciona más la baja temperatura porque en eso también va a estar todo el sistema nervioso, ¿no? Todo el sistema nervioso en cuanto a baja temperatura, hipotermia y todo lo relacionado a ese estrés por contacto. La resolución 295 vuelve a hablar, por ejemplo, dice otros términos utilizados generalmente para designar a los trastornos musculoesqueléticos son los trastornos por trauma acumulativo, enfermedad por motivos repetitivos y daños de esfuerzos repetidos. Todos movimientos repetidos y esfuerzo son causados o causan los trastornos esto por trauma acumulativo. Y acá hay un cuadro importante y que tenemos que también tener en cuenta porque por lo general sabemos que puede haber dos tipos de estos tipos de trastornos, ¿no? Algunos trastornos pasajeros y algunos trastornos que son diarios, o sea, dice los trastornos que persisten día tras día o interfieren con las actividades del trabajo o permanecen diariamente, que el trastorno pasajero sabemos que es muchas veces causado por un eventual, ¿no? Un eventual que justo ha sucedido algún problema, algún siniestro, qué sé yo, hay un daño por temporal, por muchos vientos, por lluvia, por granizo, por lo que fuese climático, y genera que por esa razón haya un movimiento excesivo de acomodar quizá el depósito, acomodar las máquinas, predisponer al personal para hacer otra tarea, y entonces ahí están los sobreesfuerzos y los trastornos pasajeros, porque justamente se debe a una contingencia, se debe a algo que ha surgido, y una necesidad, y en esa necesidad hay que tratar de solucionar, por eso son, dice, normales como consecuencia del trabajo y son inevitables. Son inevitables muchas veces porque no está contemplado, o sea, son eventuales. Y más el tema del clima, ¿no? Más muchas veces hay algo que no sé, porque el hombre no ha podido manejar y no va a poder manejar y nunca ha sido el tema de los vientos, la lluvia, los calores, los fríos, todo el problema climático que está teniendo en estos momentos el mundo, la sequía, forman parte muchas veces de ese descuido en hacer las cosas bien. Después otro trastorno dice que son diarios, no deben considerarse como consecuencia aceptable del trabajo, o sea, porque sabemos que están y no se hace nada, entonces por eso está en rojo. No se debe considerar como consecuencia aceptable del trabajo, se debe considerar que se tiene que trabajar sobre ello, porque se persiste y en ningún momento estoy dando la prioridad para que se realice, entonces de esa manera estoy cayendo en una actividad, digamos, viciosa, entonces no es de esa manera tampoco que se tiene que obrar. Dice, la resolución plantea la existencia de trastornos pasajeros y trastornos no aceptables. Entonces, de esta manera yo puedo interpretar o puedo tener en cuenta estos dos tipos de trastornos, siguiendo con la 295, ese programa de ergonomía integrado, ¿no? O programa integrado de ergonomía, como lo queramos llamar, el PEI o el PIE, como la sigla lo dice, el programa integrado de ergonomía o el programa de ergonomía integrado tiene objetivos, o sea, tiene los principales objetivos, y acá se los nombra o se los menciona o se los resalta para tener en cuenta cuando hagamos nosotros esos estudios de los puestos de trabajo, hay que tener en cuenta este tipo de puntos, ¿no? Dice el reconocimiento del problema. Si no reconocemos el problema, va a pasar, va a pasar, va a pasar y siempre va a estar causando estos trastornos ergonómicos. Entonces, reconocer el reconocimiento del problema, evaluación de los trabajos con sospechas de posibles factores de riesgo. Necesito saber que si está pasando un eventual con cierto grupo de trabajadores y tengo que sospechar que hay un factor de riesgo que quizá no lo estoy viendo y bueno, solucionarlo de alguna manera para poder eliminar o atenuar estos tipos de factores de riesgo.
identificación y evaluación de los factores causantes. Una vez que yo reconozco y evalúo, identifico, ¿no? Identifico y evalúo los factores causantes, porque de alguna manera, no sé si ustedes hicieron conmigo la tecnicatura higiene 1 o higiene 2, no me acuerdo, en donde nosotros hablábamos de la higiene del campo, la higiene analítica y la higiene operativa. La higiene de campo es la que está permanentemente expuesta al trabajador. La higiene analítica es la cuando yo analizo, mido, veo el factor, cuantifico qué valor tiene de contaminación. Y bueno, y después la operativa, en donde yo implemento ciertas mejoras que van a ayudar para que no se repita la agente causal de algún trastorno, ¿no? Entonces, de esa manera, por eso identificar y evaluación es muy relacionado con la higiene analítica. Después dice, involucrar a los trabajadores bien informados como participantes activos, el que más, siempre dije yo, el que más sabe y el que más conoce las tareas es el trabajador del sector. O sea, yo no puedo no escuchar al trabajador. ¿Ah? Y si me está diciendo una mentira, también me voy a dar cuenta que no es así, porque justamente en cada puesto de trabajo hay varios trabajadores muchas veces involucrados y en varios turnos. Entonces lo que dice el trabajador tiene que ser, digamos, una voz en común, que es donde vamos a sacar las conclusiones de acuerdo a la participación de esos trabajadores, porque ellos son los que, como decía recién, conocen la tarea y saben muchas veces cómo mejorarla. Cuidar adecuadamente la salud de los trabajadores que tengan trastornos musculoesqueléticos. Acá, muchas veces, en cuidar, ¿cómo cuido yo? Y bueno, cuido justamente, como le decía yo recién, con la higiene operativa. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que este dispositivo, esta máquina, esta movilidad, no está en condiciones de poder ser usado, continuar usándose, porque tiene estos defectos, tiene estos problemas y pueden causar estos tipos de trastornos. Entonces, de esa manera se involucra a la parte gerencial o la parte de mando para conseguir que esos tipos de trastornos se lo modifiquen y se trabaje con la prevención y no curando al agente o al causante del agente. Entonces, hacer trabajo de ingeniería que permita eliminar o mejorar a un alto porcentaje de ese trastorno, ¿no? Entonces, siempre es necesario la parte profesional de algún ingeniero industrial, algún ingeniero en diseño de máquinas, porque son los que, digamos, están más abocados a su tarea específica, ¿no? Por eso acá dice estrategia de control. La estrategia de control se enmarca mediante el programa de ergonomía integral, el PIE, que partiendo de los controles generales hacen prevención a través de la ingeniería y administración de los riesgos. Yo necesito tener esa vinculación, por eso el programa de ergonomía integrado o el programa ergonómico que yo voy a aplicar tiene que ver mucho con la parte de ingeniería y mucho con la administración de los riesgos. Entonces, por eso estamos en la misma línea, por eso estamos relacionados con todo lo que es avance tecnológico, todo con lo que es modificaciones, y administrar de esa manera yo voy administrando los riesgos. O sea, yo le contaba, creo que en las primeras clases, que si nosotros vemos nuestro parque industrial desde el año 73, creo que fue la primera industria que llegaron hasta el día de hoy. Yo tuve la oportunidad de conocer recién en el 97 la parque industrial, a eso vine a trabajar al parque industrial y han cambiado mucho y muchas cosas han cambiado para mejoras del trabajador
y para mejora también de la institución. Si el trabajador está bien, la institución también crece. O sea, eso es algo que el recurso humano siempre lo tiene claro, que estando bien el trabajador, la empresa también crece. Por eso se apuesta mucho al confort y a la ergonomía de los trabajadores para que la eficiencia sea la aceptable o sea la que se busca. Por eso es el trabajo de ingeniería y administración de riesgo, siempre y cuando cada avance tecnológico nos permite a nosotros disminuir o administrar estos riesgos, ¿no? La normativa dice de ejemplos concretos de uno y de otro, aunque no obliga solamente a un puede administrar los riesgos, puede hacer las dos cosas, puede hacer una a la vez. O sea, siempre el programa integrador de ergonomía tiene que contemplar un equilibrio, porque también muchas veces en momentos de crisis o en época de crisis, siempre, quizás ustedes dirán, siempre hemos estado en crisis, porque nunca hubo mejor así. Muchas veces cuando hay época de crisis, para cierta industria les favorece porque, qué sé yo, no se puede comprar, vamos a lo textil, que uno muchas veces tiene mucha experiencia, 12 años en textiles, cuando anda el dólar está muy por arriba y no hay prenda que ingrese de afuera, o sea, ¿por qué? Porque está todo caro, entonces la industria local se favorece porque la producción local es la que se consume. Entonces, y ustedes dirán, están en crisis, sí, están en crisis a nivel ingresos personales o familiares o a nivel nacional, pero hay industria, en este caso de la pandemia, todo lo que es pandemia es, digamos, una contradicción, que hay muchas industrias que crecieron con el tema de la pandemia, llámese toda la industria de protecciones como barbijo, como la gente que hace los alcohol en gel, la gente que hace todos los trajes descartables, no solamente para la gente que trabaja en la salud, para los consultorios médicos, para cualquier operación o tarea que se hace con riesgo, todo eso EPP que se sigue usando en la pandemia ha hecho que esta empresa en momentos de crisis trabajen bien. Por eso en esos momentos se hacen las inversiones correspondientes, porque después justamente al tener más competencia, digamos que se aplana. Fíjense que eso es una muestra en nuestro parque industrial, cómo crecen las industrias textiles en estos momentos, ¿no? Difíciles, cuando el dólar está muy alto, entonces, no solamente ese tipo de industria, cualquier tipo de industria, la del papel, la del plástico. Bueno, el plástico se está usando casi nada ahora, porque si no es reciclable no se usa, pero en una época era de esa manera. Bueno, eso ya hemos dicho. Entonces, programas como el control del riesgo ergonómico, fíjense, los programas generales y los programas específicos. Cuando se ha identificado un riesgo del trastorno musculoesquelético, se deben realizar controles de programas generales, y cuando hay algo específico, están dirigidos a trabajos particulares asociados, dice, con los trastornos esqueléticos de acuerdo a músculo esquelético, de acuerdo a esa tarea específica, pero el programa tiene que contemplar ambos. O sea, esto es como ya ustedes quizás han visto en la parte de seguridad, los riesgos generales y los riesgos específicos. Los riesgos generales son los que tienen todo trabajador, y los riesgos específicos es justamente de acuerdo a los puestos de trabajo. En mi puesto de trabajo no es lo mismo que el de expedición, no es lo mismo que el de mantenimiento, no es lo mismo que el de producción, no es lo mismo que el de recursos humanos, porque si están en la misma empresa, pero son distintos riesgos. Cada riesgo o cada actividad tiene su riesgo del puesto. Ingenieros y directivos. Acá, controles, programas generales, necesito, debo, y es una herramienta fundamental el de capacitar permanentemente trabajadores, supervisores, ingenieros y directivos. Muchas veces creemos que los ingenieros directivos no escuchan las capacitaciones, pero tenemos que muchas veces gestar para involucrarlos a la parte directiva, a la parte del mando, a los mandos medios, porque si no hacen seguridad a los mandos medios,
no crean que se va a poder hacer seguridad para los trabajadores, los operarios, los peones de campo, los albañiles, los obreros de construcción, no se puede. Necesitamos sí o sí del mando medio para abajo, si es de la parte directiva para abajo, mucho mejor. Por eso involucrar a todo esto, a estas personas en cuanto a capacitaciones, ¿no? Fíjese, capacitaciones que yo le hablaba recién de la industria minera, y en la industria minera todos los días, no sé si creo que ya le comenté, pero todos los días la capacitación de los 5 minutos, si no se hace la capacitación, tiene el nombre de capacitación de los 5 minutos, pero muchas veces es 3 minutos y muchas veces son 20 minutos. ¿Por qué? Porque hay días que se tiene que hacer una tarea muy peligrosa, muy arriesgada, y no, en 5 minutos no voy a alcanzar a contemplar todos los riesgos, poner digamos, al día todos los ATS, la atención al trabajo seguro, se llaman los ATS, que estén firmados, que estén autorizados, porque cualquier paso que yo hago en la industria minera tiene que llevar 3 o 4 firmas, ¿no? Del jefe del sector, del jefe de mantenimiento y de su propio jefe. Todos tienen que saber que en tal hora y en tal máquina o en tal sector están realizando tal tarea, por eso el que firma tiene que también hacer ese tipo de control, porque justamente su firma está colaborando o está avalando que ese trabajador lo está haciendo de una manera segura. ¿M? Entonces, nosotros que somos, como la mayoría, que vamos a ser trabajadores de higiene y seguridad, nos corresponde firmar en muchos sectores, ya sea programas de seguridad, ya sea capacitaciones, todo, pero tenemos que velar muchas veces por esa firma, porque justamente eso está avalando de que nosotros coincidimos con el tema de la prevención de accidentes. Entonces, las medidas que se toman. Información anticipada sobre síntomas por parte de los trabajadores y continuar con la vigilancia y la evaluación de daños y los datos médicos y de salud. Fíjense que acá todo esto relacionado con la prevención o con la capacitación o, o la información anticipada. Tengo información de muchos tipos. Yo siempre les decía también, todas las industrias, de acuerdo al rubro, tienen todos los riesgos, ya sea físico o de enfermedad, común. Por eso, porque trabajan con las mismas máquinas, trabajan con los mismos contaminantes físicos, químicos y biológicos muchas veces. Entonces, tenemos que estar preparados para esos antecedentes que ya de antemano sabemos que es complicado tal sector o tal manera de trabajar. Entonces, así también tenemos que tener en cuenta este tipo de factor. Y, quedaba una más. Yo pensaba que ya comenzábamos con el tema de las planillas. Fíjense que acá también dice controles para trabajadores específicos, ingeniería y administrativo. Están dirigidos para trabajadores particulares asociados a los trastornos musculoesqueléticos. Ingeniería, por el programa integrador de ergonomía, administrativo. Los controles administrativos disminuyen el riesgo disminuyen, sí, el riesgo al reducir el tiempo de exposición, compartiendo la exposición entre un grupo mayor de trabajadores. Fíjense que acá hay algo muy importante que quizá la mayoría lo sabe, bueno, pero el que no lo sabe, muchas veces no lo ha visto de esa manera, tenga paciencia para la gente que lo sabe. Los trabajos administrativos, los trabajos estáticos, son los trabajos que más cansan a los trabajadores, porque ustedes habrán escuchado decir a amigos o a familiares y decir, pero ¿qué estás cansado si estuviste sentado 8 horas? O sea, y justamente por eso, porque al estar quieto 8 horas, eso cansa mucho, o sea, cansa mucho a nivel musculoesquelético y a nivel también psicológico. O sea, no se puede una persona estar estática o estar quieta tanto tiempo, necesita moverse, necesita mover los músculos, necesita trasladarse, necesita respirar otro aire. Por eso se cansa, por eso se agita, está cansado físicamente y mentalmente, como dice muchas veces algunos trabajadores, dicen, tengo quemada la mente, o sea, y sí, porque
tuvo 6 u 8 horas totalmente contracturado en una máquina, en una computadora, en una tarea específica, y eso cansa, y cansa mucho más que estar muchas veces paleando, trabajando en la construcción o en el campo, porque esos trabajadores es como si estuviesen, siempre comparando con la gente, con los deportes o con el fútbol, es como que estuvieran entrenando, o sea, entrenan y le genera esa destreza esa preparación física. ¿Mm? Fíjense que el recolector de residuos no es para cualquiera, o sea, la persona que está teniendo ese estado físico puede realizar esa tarea y ya no necesita ir a otra actividad, o sea, se siente bien, se siente reluciente, se siente bien activo, porque justamente todas las células, todo su músculo, toda la parte sanguínea está totalmente activada en todo momento, entonces no da somnolencia, no da dolores de cabeza, estrés, porque bueno, justamente la actividad de movimiento se lo permite. Entonces, de esa manera, por eso acá dice administrando los tiempos de exposición. Y bueno, había en una época programas que muchas veces a las 2, 3 horas de trabajar un programa administrativo, la computadora se bloqueaba para que obligara al trabajador para que se levante, para que vaya a tomar un café, para que vaya a fumarse un cigarrillo o para que vaya a caminar unos 5 minutos y vuelva nuevamente a la computadora. Muchas veces hacer movimientos físicos de mover el cuello, la cabeza de un lado para el otro, hacer un poquito de elongación, hace que nuevamente empiece a circular, los músculos requieren esa circulación de sangre al corazón, y entonces lo activan. Si no, justamente ese trabajador está en una actividad muy estática, ya sea lo de oficina o ya sea lo que están en una máquina totalmente aislado y genera ese tipo de estrés. El control de ingeniería utiliza el método de ingeniería del trabajo, por ejemplo, estudio de tiempos y análisis de movimientos para eliminar esfuerzo y movimientos innecesarios. ¿Quién hace el estudio de tiempo y análisis de movimiento? Y muchas veces esta tarea o estas incumbencias están relacionadas casi al 100% de los trabajadores, los ingenieros industriales, los ingenieros de diseños industriales. Entonces, esos son los que tienen que hacer esa tarea digamos, tan particular, porque justamente en ese estudio de tiempo se van a definir cuánto debe demorar una tarea y cuánto costo tiene esa tarea, porque justamente implica la parte material y la parte humana. Después utilizar ayuda mecánica para eliminar y reducir los esfuerzos que requiere manejar la herramienta o objeto de trabajo. Esto también ya habíamos hablado, que la carga máxima que una persona puede levantar sin una ayuda mecánica es de 30 kilos. 30 kilos. Si ya tengo una bolsa de cemento, una bolsa de agroquímicos o un bidón de agroquímicos que pesa 50 kilos y tengo que levantar con otra persona que me ayude, o tengo que usar un aparejo, una zorra mecánica, una ayuda que me permita que yo no haga el esfuerzo de levantar de forma directa esos 50 kilos, sino que de forma indirecta yo pueda levantar, y entonces al estar trabajando en forma indirecta, las fuerzas se dividen, o sea, quiere decir que estoy compartiendo los esfuerzos con esa máquina o con ese dispositivo. Y proporcionar puestos de trabajo adaptados a seleccionar y diseñar herramientas que reduzcan el requerimiento de la fuerza y el tiempo de manejo y mejoren las posturas. Todo análisis para puestos de trabajo van a mejorar muchas veces la parte de que tengo que hacer fuerza, el tiempo, y muchas veces corrijo también la postura, ¿no? Y proporcionar puestos de trabajo adaptable al usuario que reduzca y mejore la postura. Entonces, y realizar programas de control de calidad y mantenimiento que reduzca las fuerzas innecesarias y los esfuerzos asociados especialmente con el trabajo añadido sin utilidad. Entonces, todo esto hace que la parte de ingenieril tenga su responsabilidad en cuanto a las mejoras.
Resolución 295, anexo 1, controles administrativos. Los controles administrativos disminuyen el riesgo de reducir el tiempo de exposición compartiendo exposición entre grupo mayor grupo mayor de trabajadores. O sea, lo que decía yo, si yo tengo para tipear 8 horas, y bueno, si hay alguien más puede llegar a tipear uniforme, hacer los sueldos, liquidaciones de proveedores, todo eso, se puede reducir incorporando mayor cantidad de personal. Se disminuye los esfuerzos. Ejemplo, realizar pautas de trabajo que permitan a esos trabajadores hacer pausas y ampliarlas lo necesario, o al menos una vez por hora. Poner las pautas para que haga ese tipo de pausa, y esa pausa vuelve a activar nuevamente al trabajador. Restringir los trabajos asignados, por ejemplo, utilizando la rotación de los trabajadores o repitiendo los trabajos, en forma que un trabajador no dedique una jornada laboral entera realizando demandas elevadas de tareas. O sea, yo necesito tener este tipo de ayuda en cuanto a también el organizativo o lo organizacional, en cuanto a rotación del personal. Yo sé que este personal rotando funciona mucho mejor que teniéndolo fijo siempre en un puesto de trabajo. Es como la célula del toyotismo, que esa célula siempre en una mejora continua va a permitir que cualquier trabajador ocupe cualquier puesto de trabajo por cualquier contingencia que existiera en el sector. Y a ver, factores no laborales. No es posible eliminar todos los trastornos musculoesqueléticos con los controles de ingeniería y administrativo. Algunos casos pueden asociarse con factores no laborales, tales como, fíjense, ¿no? Acá ya hay enfermedades que muchas veces se contrae o son congénitas de acuerdo a la persona, de acuerdo a las preocupaciones que se hayan realizado. Artritis reumatoide, trastornos endocrinológicos, obesidad, actividades recreativas, trauma agudo, embarazo. O sea, esto muchas veces no se puede controlar, no es la parte laboral, pero ¿cómo le digo yo a un trabajador que tiene este tipo de tareas, un trauma agudo, una artritis, obesidad, embarazo? O sea, son propios de la vida personal de cada persona, o de cada individuo, de cada trabajador, pero, pero hay recomendaciones para hacer, porque todo esto se puede controlar en cuanto a que el trabajador tenga también su apoyo profesional médico permanentemente, porque si no, como le decía yo recién, complica aún más estos factores, ¿no? O este agente de riesgo. Los valores límites recomendados pueden no proteger a las personas en las condiciones o en la exposición. Las actuaciones de ingeniería y administrativa pueden ayudar a eliminar la barrera ergonómica de las personas predispuestas. O sea, yo estoy predispuesto a que se mejore el rubro, bueno, entonces pongo a trabajar en toda la parte de ingeniería o administrativa. Y ya, antes de comenzar las planillas, fíjense que dice etapas del PEI, o del PIE, como quieran llamar, Programa Económico Integrador, identificación de los sectores de los puestos tareas. Yo identifico, acá, digamos, hay una pequeña gráfica que también quizá visualiza o nos interpreta de alguna manera la producción. Entonces, identificar los sectores de puestos de trabajo, identificar el factor de riesgo. Acá en este punto puedo identificar el factor de riesgo y recogida de datos. Yo, a la persona cuando yo recojo datos, no solamente recojo datos de producción o de la cantidad de piezas que se está realizando, sino también de cierta estadística que puedo llevar en cuanto a incidentes. Análisis y aplicación de métodos. Fíjense que después clasificación de los niveles de riesgo y acciones, controles administrativos, ingeniería. Todo esto
que está en la etapa del PEI o del Programa Ergonómico Integrador, es una herramienta para poder entender que nosotros necesitamos tener estas premisas en el PEI para poder hacer un buen programa ergonómico integrador. Si no tienen esto, digamos como que estoy cayendo en algo que no es legítimo lo que se necesita. Y acá tenemos, por ejemplo, la resolución 886, tengo la resolución 295 del año 2003, que ayudan o refuerzan para cierto tipo de actividad. A ver, yo lo quiero leer en este caso. Fíjense que acá tengo la resolución 886, la aplicación de nuevos protocolos de ergonomía en el anexo de la planilla 1 y 2, en la parte del contacto del trabajador. La resolución 295 del decreto 49 dice evaluación ergonómica, aplicación de método de declaración de personal expuesto, y el otro, el último, la resolución 295 del año 2003, de 2003 dice adecuación ergonómica de los puestos de trabajo, anexo 1, planilla 3 y 4. Esto es la planilla que tenemos que hacer por la resolución 886. Las planillas, en cuanto a no se resuelve la parte económica, sino que se va resolviendo en las distintas planillas que vamos a realizar. Y acá viene la evaluación de diferentes estados de solicitación. Es empezar a trabajar con el tema planilla, con el tema estudio ergonómico. Si no es tolerable la gente que está expuesto, si no lo puede tolerar el trabajador, y voy a ir cayendo en más restricciones o en más mejoras, hasta que las mejoras eliminen el agente de riesgo. Fíjense, dice resolución 885, ¿qué nos pide? Protocolo de ergonomía. La resolución hace pie en esto, que el protocolo de ergonomía, identificación de los factores de riesgo, y en medidas preventivas generales y específicas. De esta manera, la resolución 886 viene a sentarse y viene a producirnos, en este caso, como lo decía yo, esta ayuda, de forma por la legislación. Acá nosotros estamos acostumbrados, salvo algunas multinacionales, algunas empresas responsables, hacen las cosas sin que se las pidan, porque quiere trabajar bien, porque el dueño o el grupo gerencial es una persona responsable, consciente de que su actividad puede perjudicar la salud de los trabajadores, entonces lo hace de una manera responsable. Pero por lo general, si no hay esa responsabilidad, los trabajadores se sienten muchas veces solos porque no se les da esto, no se les compra esto, y bueno, desgraciadamente muchas veces hay empresas que carecen de muchas cosas, pero más sobre todas las cosas carecen de sentido común, porque el sentido común tiene que primar con todas las otras carencias, y decir, si yo tengo bien a mi trabajador, ese trabajador va a rendir. Es como vuelvo a repetir, como una actividad deportiva. Si yo le doy la posibilidad para que practique, para que entrene, para luego jugar los 90 minutos, tiene que rendir. O sea, no puede no rendirte, pero le doy el tiempo para que haga ese tipo de ejercicio, ¿no? Y que muchas veces no se lo hace, y bueno, se pierde de esa manera esa capacidad. Vamos, fíjense la planilla número, vamos a la resolución 886. A ver, aquí chequeé mucho.
886 del año 2015, artículo 1. Apruébese el protocolo de ergonomía que como anexo 1 forma parte integrante de la presente como herramienta básica para la prevención de trastornos musculoesqueléticos, hernias inguinales directas, mixtas, crurales, hernia discal, lumbosacra, con o sin compromiso radicular, y que efectúe un solo segmento columnatario, varices primitivas bilaterales. O sea, significa que acá hay contemplado muchas cosas que quizá antes estaban medias sueltas o no las teníamos en cuenta. Entonces ahora con esta resolución de la Super en el año 2015 y con lo que se solicita con los protocolos, podemos avanzar mucho en cuanto a la prevención. Acá en la planilla hay un anexo 1 de la resolución. En ese anexo 1 yo tengo 4 planillas, 2 en azules y 2 en verde, fíjense. Cuando estoy yo trabajando con la planilla número 1, o cuando quiero empezar a hacer el estudio de estos puestos de trabajo, de acuerdo a la resolución, identifico los factores de riesgo. ¿Ah? En una presentación de una planilla por puesto de trabajo y por el trabajador, pero más por puesto de trabajo, porque en un puesto de trabajo, le digo, puede haber 1, 2 o 10 personas o más en ese mismo puesto. Entonces yo evalúo de acuerdo a esa exposición o a ese riesgo. Después, evaluación inicial de los factores de riesgo. Es una segunda planilla que ya una vez que no es tolerable lo que yo veo o que lo que yo analizo, voy a una segunda planilla y hago la evaluación inicial de los factores de riesgo. Después, si los valores nos dan favorables, voy a una tercera planilla, que es identificación de las medidas preventivas generales y específicas. Y por último, la planilla número 4, seguimiento de medidas correctivas y preventivas. Yo puedo hacer el seguimiento, pero ese seguimiento tiene que estar totalmente consensuado y avalado por la patronal, como decía yo, el gremio, el trabajador, el supervisor, la persona de recursos humanos. Y bueno, de esa manera yo trato de ser lo más equitativo posible. Planilla de identificación de factores de riesgo, la de 1, la 2, evaluación inicial de factores de riesgo, integrada por planilla 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F y 2G. Después dice identificación de medidas preventivas generales y específicas, y la planilla 4, seguimiento de medidas correctivas y preventivas. Bueno, eso todo lo que decía en el cuadro está ahí. Resolución SRT 886 de 2015, fíjense, esta es la primera, al artículo 2, apruébese el diagrama de flujo como un anexo 2, forma parte de la integrante de la presente, por la cual indica la secuencia de la gestión necesaria para el cumplimiento del protocolo de ergonomía. Fíjese, el diagrama de flujo, muy práctico, en algunas casas el diagrama de flujo, identificación del factor de riesgo en la planilla número 1, una vez que identifico, veo si en este caso puedo identificar y evalúo inicialmente. Si esta evaluación, el riesgo o digamos en este caso el factor es tolerable, y vuelvo de nuevo a la planilla número 1. Y si no es tolerable, paso al siguiente nivel, o sea, evalúo el agente de riesgo, evalúo el riesgo que sigue. Y si veo que es controlado, vuelvo de nuevo a la planilla número 1, y si no es tolerable, empiezo a identificar las medidas correctivas y preventivas. Empiezo a meter mano, como se dice, de la parte de prevención, de ingeniería, de variar los puestos de trabajo, y por último, un seguimiento, porque después que yo aplico las medidas no me voy y digo, bueno, ya terminó. Necesito seguir para que la medición del agente de riesgo se modifique o varíe para mejor y no complique la actividad. Bueno, dice, si el riesgo es tolerable, se realizan nuevas identificaciones de factores de riesgo. Dice, bueno, y esto que se hace cada 12 meses o cada año, porque cada año yo necesito, hay nueva máquina, hay nueva persona,
nuevos horarios de trabajo, entonces se va modificando, por eso necesito hacer el estudio cada 365 días o cada 12 meses. Bueno, después continúa ya, el diagrama de flujo y viene la planilla número 1. Ah, no, todavía no. Bueno, viene la explicación de la planilla número 1, pero chicos, yo lo voy a dejar, así yo me voy enseguida a la universidad. A los que están conectados, y bueno, los que vean la grabación, yo ya les decía recién a los alumnos que estaban conectados al comienzo, el viernes que viene yo no voy a dar clase, tengo un examen que rendir, un concurso de una materia de ingeniería, entonces y justamente es a las 5 de la tarde y no sabemos a qué hora terminamos. Así que ya hablaré con Guillermo cómo podemos arreglar para recuperar, pero desde ahora le digo, o grabaré una clase y lo pasé la grabación, ya vemos. ¿M? Lo que sí, el que quiere seguir viendo es muy interesante todo este archivo, que ya se los pasé ya en un momento, hace 2 viernes atrás o 3 viernes atrás, y estaba husmeando hace un rato otro archivo que si tengo tiempo se los paso para que ya no tener clase el viernes próximo, lo voy a ver creo que dentro de 14 días, y si es antes le aviso yo cuando busco un huequito para recuperar, y si no vamos a ir recuperando sobre la marcha. Chicos, que tengan un buen fin de semana, cuídense y bueno, seguimos en contacto y avisen a los chicos que no estaban conectados y no ven la grabación. De todo modo, en el grupo de WhatsApp le vamos a decir que el viernes próximo no voy a poder dar la clase. ¿Ah? Hasta luego, cuídense. Ah, Chao, profe, hasta profe, luego. muchas Buen fin de gracias. semana. Chao, Hasta hasta luego. luego. Buen fin de Chau, semana, hasta chau. luego. Chau, chau. Igualmente. Gracias.